El ex embajador de Canadá, don Federico Hoyos, paisa, bastante joven y ha tenido mucho trabajo en el gobiernos anteriores, fue embajador y ahora está por estos días acá y lo veo escribiendo frecuentemente. Don Federico Hoyos, ¿cómo me le va? Nacho, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí con usted y llevo escribiendo, no, pues Nacho, recientemente, casi 11 años sin parar. Sí, sí. Pues claro, Me imagínate. leí un artículo suyo y por eso lo invité, porque ahora como está tan de moda, y de hecho pues hubo ahí algo como complicado con el ministro casi que echándole la culpa a los empresarios de la inflación y de todo esto, y empiezan a haber esos encontrones entre el gobierno y los empresarios, y vi que casualmente usted escribe esta semana sobre ese tema. Usted que es un analista, ¿cómo podemos mirar esto, ese enfrentamiento de ciertos tipos de gobiernos con los empresarios? Y la nueva cercanía. Y la nueva La nueva cercanía. Sí. bastante extraña, sí. Pues a ver, Se virá. lo que escribí un poquito y lo que me ha interesado mirar últimamente es por qué el cambio del presidente Petro con los empresarios, con la comunidad del sector privado en Colombia. Petro hace una campaña en contra del sector privado, de los empresarios, les da duro, los culpa por los problemas del país, con nombre propio señala a muchas compañías, y esa fue la retórica que tuvimos todo el año pasado. Y al final, el presidente empieza a hablar de un pacto nacional, un acuerdo nacional, tiene una gran reunión con los empresarios en la casa de huéspedes en Cartagena y empieza a cambiar la retórica. Entonces la pregunta un poquito que yo he querido, que me interesa es qué hay detrás de eso. Y la hipótesis, Nacho, es el presidente termina el año con la desaprobación más alta, 66%, de acuerdo en Bamer Gallup, y los empresarios terminan con 58% de aprobación. El presidente Petro no ha podido, digamos, definir un enemigo claro en el país para que su retórica vaya en contra de ellos y tampoco ha tenido un gran aliado. Entonces la pregunta es si él quiere pegarse de los empresarios, de la buena imagen empresarial, para cambiar un poquito la retórica y su imagen este segundo año de gobierno. ¿Cuántos empresarios grandes en Colombia dicen que los empresarios grandes en Colombia, o sea, las grandes empresas no son tantas? Colombia es de microempresas, de Claro. pymes, o sea, Colombia es de grandes empresas, pero aún así, Claro. estas grandes empresas contratan no sé cuántos millones de personas, pero tienen una fuerza laboral bastante grande. Y es una fuerza laboral con sindicatos, es una fuerza laboral que uno diría, en estas grandes empresarios o estas grandes empresas, el salario mínimo no existe. Por lo general arranca por encima, 100, 200, 300 mil pesos. O sea, ¿son esclavizadores, no son esclavizadores? ¿O a qué se debe que quieran hacerlos ver así? No, yo creo que esa es una retórica que él ha intentado tener, la de señalar al empresario como lo que estás diciendo, como alguien que explota laboralmente. Y lo que vamos viendo es que eso no le funciona al presidente de la República. Esa retórica no le ha dado resultados, no le ha dado réditos. Y por el contrario, se ha visto que la implementación de algunos programas sociales es importante tener a las entidades financieras, por ejemplo, de su lado. Le hablo de uno en particular, el ingreso solidario, que fue uno de los programas más exitosos del gobierno pasado del presidente Duque durante la pandemia para hacer un giro directo a los hogares más pobres con unos intermediarios financieros, que eran las entidades, los bancos, que entregaban este giro directo. Cuando llega el presidente Petro con su nueva director de EPS, no tenía la capacidad para hacerlo. No tenía la capacidad para hacerlo. Entonces se da cuenta, creo, estamos especulando, que la intermediación privada sí es importante para ejecutar política pública y por lo tanto puede estar dando un viraje. Ahora la pregunta es, ahí hay un cambio, pero en el sector salud sigue con una retórica totalmente agresiva en contra de las EPS. Entonces un presidente que no se define, un presidente que no define un rumbo, que no se sabe si quiere ser amigo del sector privado o quiere ser enemigo declarado.